Pedro Sánchez y el control total de las instituciones públicas, donde está el límite del poder. Lo que empezó como un proyecto de gobierno progresista ha ido transformándose, lenta pero inexorablemente, en una compleja maquinaria de control institucional. Pedro Sánchez, el actual presidente de España, parece haber interiorizado que las instituciones públicas no son meros órganos de administración del Estado, sino herramientas que pueden moldearse y utilizarse a su conveniencia. Desde la presidencia, ha dejado entrever, de forma casi descarada, su capacidad para influir en el sistema judicial y ahora, como iremos descubriendo, en otros aspectos de la vida pública española. Uno de los momentos que más resonó en la opinión pública fue cuando, durante una entrevista, Pedro Sánchez afirmó sin ambages que la Fiscalía General del Estado dependía del gobierno. Este comentario, que podría haber sido considerado un simple desliz, dejó boquiabiertos a más de uno, y evidenció la visión que tiene Sánchez sobre las instituciones del Estado, como si fueran extensiones de su voluntad política. Pero lo que muchos desconocen es que este episodio no es un caso aislado. Detrás de las declaraciones públicas del presidente, hay una serie de movimientos menos visibles que revelan cómo Sánchez ha ido consolidando su control sobre las estructuras estatales. Uno de estos movimientos, y quizás el más sorprendente, ha sido su intervención en Radio Nacional de España, RNE, la radio pública de todos los españoles. Hasta hace no mucho, se podría haber pensado que RNE, como cualquier medio público, estaba al servicio de la ciudadanía. Pero lo que ocurrió en septiembre de 2018 dejó en evidencia que incluso los medios de comunicación públicos pueden ser manipulados para satisfacer los intereses más privados del entorno presidencial. Un podcast que cerró una planta entera. Corría el mes de septiembre de 2018 cuando Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, hizo una inesperada aparición en las instalaciones de RNE en Prado del Rey. ¿El motivo? Grabar un podcast. Hasta aquí, todo parecería una actividad sin mayor relevancia, algo rutinario en una figura pública de su envergadura. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja y perturbadora. Para que Begoña Gómez pudiera grabar su programa sin interrupciones, se cerró una planta completa de la radio. Esta decisión, que puede parecer un simple gesto de cortesía hacia la esposa del presidente, fue en realidad una operación perfectamente orquestada. Acompañada por Miguel Ángel Oliver, en ese momento secretario de Estado de Comunicación, y 3 funcionarios públicos más, la comitiva de Begoña irrumpió en las instalaciones de RNE. Nadie, ni siquiera los propios empleados de la radio, sabían lo que estaba ocurriendo. Los trabajadores de RNE, que ese día esperaban llevar a cabo sus tareas cotidianas, quedaron desconcertados al ver que de repente, y sin previo aviso, la segunda planta del edificio estaba completamente cerrada. El motivo, la presencia de la esposa del presidente. Lo que en principio parecía una visita inocente para grabar un podcast, rápidamente se convirtió en un despliegue de seguridad digno de una visita de Estado. Guardias de seguridad se apostaron en las puertas, impidiendo el acceso a cualquier empleado que quisiera continuar con su trabajo. Estábamos trabajando como cualquier otro día cuando, de repente, nos dijeron que no podíamos grabar. Y todo porque estaba allí la esposa del presidente, relataba uno de los trabajadores, aún sin poder creer lo que había sucedido. Mientras los empleados se veían obligados a retrasar sus proyectos, Begoña Gómez, acompañada de su séquito, se acomodaba en uno de los estudios de la planta para grabar su podcast. Un podcast sin interés público. Lo más curioso de todo esto es que el podcast en cuestión no era de interés público. No era un mensaje urgente del gobierno, ni un contenido de relevancia nacional. Simplemente se trataba de un episodio sobre captación de fondos y métodos de innovación, temas que, si bien son importantes en ciertos contextos, no justifican el despliegue de recursos y personal que se realizó ese día en RNE. Este podcast coincidía perfectamente con los intereses académicos de Begoña Gómez, quien más tarde impartiría clases sobre estas mismas materias en la ya polémica cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. La casualidad de que los temas tratados en el podcast fueran los mismos que posteriormente formaron parte de su cátedra genera más que sospechas sobre el uso de recursos públicos para su beneficio personal. Los empleados de la radio pública quedaron estupefactos ante lo que veían. Perdimos toda la mañana. Mis compañeros y yo estuvimos esperando sin que nadie nos diera explicaciones claras.
todo por razones de seguridad, contaba otro empleado de RNE, frustrado por el evidente abuso de poder al que habían sido sometidos. Horas de trabajo fueron interrumpidas por lo que más parecía un espectáculo montado para la realeza que una simple grabación de podcast. Una operación al servicio de los intereses privados. Lo más irónico de todo este asunto es que el contenido de este podcast, un episodio sobre captación de fondos e innovación en organizaciones no gubernamentales, no tenía ningún tipo de relevancia nacional. Lo que sí era relevante era cómo el tema del podcast encajaba a la perfección con los intereses académicos de Begoña Gómez, que poco después dirigiría la controvertida cátedra en la Complutense, donde enseñaría precisamente sobre captación de fondos y transformación social. Aquí es donde las piezas empiezan a encajar, lo que a simple vista podría parecer una coincidencia, en realidad revela una estrategia bien calculada para impulsar la carrera académica de Begoña Gómez utilizando recursos estatales. El personal que acompañaba a la esposa del presidente no estaba compuesto únicamente por el periodista Miguel Ángel Oliver. Junto a él, había 3 funcionarios públicos que también formaban parte de la operación. Lo que implica que los recursos del Palacio de la Moncloa se movilizaron para asegurar que Begoña Gómez pudiera grabar su podcast en las mejores condiciones posibles. Esto representa un claro caso de utilización indebida de funcionarios públicos para tareas ajenas a sus funciones oficiales. La gravedad de este abuso de poder es evidente. No estamos hablando de un acto oficial de Estado, ni de un evento de vital importancia para la nación. Se trataba simplemente de asegurar que la esposa del presidente tuviera la privacidad y comodidad necesarias para grabar un podcast, algo que en ningún momento justificaba la movilización de recursos públicos. Imaginemos por un momento la cantidad de recursos que se desperdiciaron en esa mañana. No solo se paralizó parte del trabajo en RNE, sino que también se dispuso de personal de seguridad y funcionarios para garantizar que nada ni nadie interfiriera en los planes de Begoña Gómez. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando por una estructura pública que, en teoría, debería estar a nuestro servicio, pero que en la práctica se utiliza para satisfacer los deseos personales del círculo presidencial. Un patrón de abuso de poder. Lo más preocupante de todo esto es que este episodio en RNE no es un hecho aislado. De hecho, se enmarca dentro de un patrón más amplio de abuso de poder por parte del entorno de Pedro Sánchez. Ya hemos visto cómo el presidente ha utilizado el Falcón, el avión presidencial, para asistir a eventos que nada tienen que ver con su labor como jefe de gobierno. También ha hecho uso de la Moncloa para recibir a amigos en eventos privados que no guardan relación con la política. Volviendo al caso de RNE, lo ocurrido aquel día podría tener implicaciones legales. El juez Juan Carlos Peinado está investigando si Begoña Gómez ha utilizado recursos estatales para avanzar en sus proyectos personales. Si se confirma que los funcionarios de Moncloa fueron movilizados para acompañarla, y que las instalaciones de la radio pública fueron cerradas exclusivamente para su uso, estaríamos ante un claro caso de utilización indebida de bienes del Estado para beneficio personal. Lo más indignante de todo esto es la aparente normalización de este tipo de situaciones. En una democracia, los ciudadanos deberían poder confiar en que los recursos del Estado se utilizan para su beneficio, no para satisfacer los intereses privados de quienes ostentan el poder. Sin embargo, parece que el entorno de Pedro Sánchez ha encontrado la manera de aprovechar su influencia para obtener favores y utilizar los bienes públicos como si fueran parte de su patrimonio personal. Una red de favores e influencias. El caso de Begoña Gómez y su incursión en la radio pública no fue un simple capricho pasajero. Es un ejemplo de cómo los recursos del Estado han sido manipulados para fines personales. Y lo más preocupante es que este episodio en RNE podría ser solo la punta del iceberg. ¿Cuántos otros abusos de poder están escondidos bajo la alfombra? El juez Juan Carlos Peinado tiene ahora la responsabilidad de esclarecer si estos actos constituyen un delito. Si la utilización de funcionarios y bienes estatales para fines privados no es suficiente evidencia de un abuso de poder, ¿qué más hace falta para que se tomen medidas? Ahora, querido lector, te hago una pregunta muy seria. Si has llegado hasta aquí y has seguido esta historia de abuso de poder, ¿realmente vas a quedarte sin suscribirte? ¿Sabes que te apasiona este tipo de contenido, que buscas la verdad detrás de cada trama de poder? Si no te suscribes, te estarías perdiendo las próximas historias que, sin duda, sacudirán más de una conciencia.
Este canal es para ti, si realmente eres un amante de los vídeos que exponen la verdad sin miedo. No tienes otra opción, dale al botón de suscribirte y únete a quienes no se conforman con la versión oficial. Aquí no nos callamos, y tampoco deberías hacerlo tú.